Buenas noches, licenciada Evelyn López. Nosotros somos de la carrera de Administración y Gestión de la Educación. Somos el grupo F. Nosotros le vamos a hablar sobre lo que es el fundamento del comportamiento de los grupos de trabajo. Los grupos sociales existen. Necesitamos relaciones con los demás, sea en el marco de los grupos formales o informales, interactuando continuamente con otras personas y vamos entretejiendo nuevos vínculos a lo largo de nuestra vida. Nos vemos insertos en distintas instituciones y grupos humanos, algunas veces por elección libre, otras veces por obligación o por necesidad. También es un conjunto de personas que tienen unos objetivos en común, como por ejemplo un grupo de amigos o una pareja, otras veces por obligación o por necesidad, como las situaciones laborales o de estudio. También se da con un sentimiento de identidad, organizados y con valores compartidos, que mantienen una relación personal mínima o de comunicación. El grupo. Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. Por ejemplo, tenemos los grupos formales, los no formales, donde nos dice que los grupos formales son aquellos que definen la estructura de la organización, con trabajos designados que establecen tareas. Los grupos no formales son alianzas que no están estructuradas de manera formal ni determinadas por la organización. Dicho grupo son formaciones espontáneas en el ambiente de trabajo que aparecen en respuesta a la necesidad de tener contacto social. Por ejemplo, nos dicen que el grupo formal son 3 empleados de departamentos diferentes que almuerzan juntos de manera regular. Estos tipos de interacciones de los individuos, aun cuando son no formales, afectan mucho su comportamiento y desempeño. Tipos de grupos. Grupo de mando. Está determinado por el organigrama de la empresa. Grupo de tarea. También los determina la organización, representando a quienes trabajan juntos. Grupo de interés. Están compuestos por empleados que planean modificar sus programas de vacaciones, dar apoyo a un compañero o buscar mejoras de condiciones de trabajo. Representa la formación de un cuerpo unido que busca el interés común. Los grupos amistosos. Están formados y se denomina con frecuencia que los grupos se desarrollan porque sus miembros individuales tienen una o más características en común y esto los vuelve más unidos. El grupo democrático elabora una normativa clara, aceptada por todos, fluidez de comunicación, posibilidad de cambio de la jerarquía. Grupo de formación. Centra sus esfuerzos en los procesos socioemotivos, tratando de perfeccionar la comunicación y el autoconocimiento. Y el grupo teórico. Este se enfoca hacia la adquisición de conocimientos, intercambios de información. Por último, tenemos lo que sería el grupo ético. Este se centra en una conducta individual o grupal y los modos de mejorarla. Hay muchos roles y diferentes entre estos grupos que se pueden encontrar en un grupo de trabajo, algunos de los más comunes que son, por ejemplo, el liderazgo, la creatividad, ser analista y los que también les gusta negociar. ¿Por qué las personas se reúnen en grupos? Pues hay muchos motivos por los cuales nos reunimos en grupos, en especial los estudiantes, bueno, en las empresas también se da bastante, porque así delegamos, porque nos da seguridad, porque nos da autoestima, estatus, pertenencias, logros de meta. Y todo esto se resume en un solo párrafo.
Lo que no es posible lograr en forma individual con frecuencia, sí lo es a través de las acciones de grupo. En el número hay poder, hay logros de metas. En estas tenemos lo que serían, por ejemplo, hay ocasiones en que se requiere más de una persona para alcanzar una meta en particular. Y esto viene a resumir lo que serían por qué las personas se reúnen en grupos. Porque nos hace bien, porque nos facilita hacer un trabajo. Porque hay trabajos que necesitamos trabajarlos en grupo, ya que individual se complicaría un poco, porque hay trabajos que a veces son grandes y esto es lo que hace importante trabajar en grupo, entendernos y cumplir en particular, ¿verdad?, nuestras metas y nuestros logros. Ahora lo voy a dejar con lo que sería nuestra compañera Senia, que ella le va a hablar de etapas del desarrollo. Yo les seguiré explicando sobre las etapas del desarrollo de un grupo. Un modelo, entre muchos otros que ayudan mucho a comprender la evolución social de un equipo, es el propuesto por el psicólogo Brookman. Brookman propuso una serie de etapas en 1965 y fueron ampliadas en 1977. Estas etapas son la etapa de formación, la etapa de tormenta, etapa de normalización, etapa de desempeño y la etapa de terminación. Etapa de formación. En esta etapa aún no se tiene clara la organización del grupo ni de sus miembros. ¿Por qué? Porque es donde los miembros del grupo eh, comienzan a reunirse, comienzan a conocerse y hay una dependencia significativa del líder del grupo para así poder orientar y empezar a dirigir las actividades que se van a realizar. Y también es donde los miembros suelen ser corteses y donde esperan conocer cuáles son los roles que van a desempeñar dentro de dicho grupo. La etapa de tormenta. En esta etapa de tormenta se define la jerarquía del grupo y se caracteriza por ser de conflicto. Bueno, durante esta etapa los miembros es donde pueden comenzar a expresar sus opiniones y sus desacuerdos y es también donde pueden surgir ciertos conflictos por las metas y los roles o la distribución de trabajo. Esta etapa dentro de cualquier grupo es crucial para el desarrollo del grupo, porque ya que eh, los conflictos pueden ser resueltos de manera constructiva y también pueden causar una difusión en el grupo si no se manejan adecuadamente. Esta etapa dependerá de cómo el grupo se desarrolla. Por ejemplo, si desde un inicio el grupo trabaja de manera constructiva, buscan soluciones para los problemas, pues ya sabrán manejarlo, pero si desde un inicio hay desacuerdos y no encuentran la manera de solucionarlos, es como trabajará y por eso esta etapa es crucial dentro de cualquier grupo. La etapa de la normalización. Queda claro qué se espera de cada uno de los miembros y qué se debe esperar de los demás. ¿Por qué se dice esto en esta etapa? Porque lo que principalmente caracteriza esta etapa es que ya se han establecido las normas, ya se han establecido las reglas que van a regular el comportamiento de cada uno de los miembros y también los roles y las responsabilidades ya están claros, ya cada uno sabe cuál es la responsabilidad que debe asumir y cuál es la meta que debe lograr. Los miembros también ya comienzan a trabajar conjuntamente de manera más efectiva y es donde también se establece la cohesión del grupo y se va desarrollando, ya está un poco más desarrollado cuál es el sentido de la identidad del grupo. Okay. En la etapa del desempeño, la energía de los individuos se invierte en cumplir los objetivos bajo los procedimientos y las asignaciones de tareas ya definidas. Bueno, lo que caracteriza más a esta etapa es que ya hay una mayor productividad y una cooperación entre cada uno de los miembros del grupo. Ya
si han surgido conflictos, ya los han resuelto, ya saben resolverlos de una manera más constructiva. Y es donde ya los miembros ya trabajan con más eficiencia y a cada uno sabe cuál es la meta que debe lograr, ya cada uno tiene establecidos sus objetivos, cuáles son eh, las estrategias que van a utilizar para lograr esas metas y también donde ya hay una mayor confianza depositada en el líder. La etapa de terminación. Los individuos se preparan para terminar con el grupo. Ya como la palabra lo dice, terminación. En esta etapa es donde ya se disuelve, donde cada uno de los integrantes se desintegra. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya han logrado sus objetivos, porque la tarea que se ha establecido, que cada uno tiene, ya la ha cumplido. En esta etapa, los miembros pueden llegar a experimentar ciertos sentimientos, como a veces los sentimientos de tristeza o de pérdida, dependiendo de cómo haya sido o cómo o significado haya tenido en el grupo en cada uno de sus integrantes. Por ejemplo, si ya todas las metas fueron logradas con éxito, va a tener un gran impacto. Y también es importante tomarse el tiempo para reflexionar cómo fueron logrados los objetivos, eh, cuáles fueron los logros que obtuvieron y qué se debe mejorar. Un ejemplo claro de esto podría ser los grupos en universidad, eh, que no son siempre, sino que tienen un tiempo determinado para poder lograr nuestros objetivos o para poder lograr nuestras tareas. Es importante tener en cuenta que independientemente del grupo que sea, todos van a pasar por estas etapas y que lo hacen de manera lineal. Eh, También algunas de estas etapas pueden llegarse a repetir dependiendo de cuál haya sido la duración del grupo. También de cuáles hayan sido las circunstancias en las que se ha trabajado y en las que se ha operado. Bien, les estaré explicando sobre los grupos de trabajo. Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que trabajan juntas para alcanzar un objetivo en común. Bien, estas son agrupaciones sociales que, como ya lo hice, eh, se juntan para alcanzar un objetivo y trabajar en equipo. Esto se puede dar en una organización, una institución, dentro de una comunidad o también en cualquier otro entorno social. Eh, Existen dos grupos de trabajo que son los grupos formales y los grupos informales. Estaré explicando sobre los grupos formales, que estos por lo general son creados para dentro de una organización con el propósito específico de cumplir una tarea o un objetivo o alguna función determinada. Eh, Estos grupos se caracterizan por tener una estructura clara y definida, ya tienen los roles y las responsabilidades establecidos, ya los miembros saben cuáles son las responsabilidades que cada uno va a tomar. Y también, por lo general, estos grupos están respaldados por políticas o procedimientos o alguna autoridad formal. Eh, bueno, los miembros dentro de un grupo formal tienden a seguir líneas establecidas y también tienen cadenas de mando, ya tienen protocolos de comunicación, ya tienen un líder que les dirige, quien les asigna cada una de las responsabilidades. Algunos ejemplos que podemos citar de estos grupos formales son equipos de proyectos, comités directivos, departamentos funcionales en alguna organización, como el Departamento de Recursos Humanos, el de Recursos, el Departamento de Finanzas. Eh, bueno, los grupos informales, estos ya surgen de una manera más natural, se dan en cualquier entorno.
Esto más que todos están basados en las relaciones interpersonales, en los intereses en comunes, más que todo son por amistades o afinidades. Y estos grupos carecen de una estructura o también son más libres, no tienen una jerarquía establecida y se basa más que todo en la confianza y en la cercanía de las personas o de los miembros que lo integran. Algunos grupos, perdón, algunos ejemplos que podemos de estos grupos son como los grupos de almuerzo que se dan en algún trabajo, eh, dentro de las redes sociales, dentro de las empresas y los grupos amigos de trabajo, más que todo son eh, grupos sin ninguna meta a cumplir. Es importante destacar que ambos tipos de grupos pueden coexistir en una organización y que también pueden influir mutuamente. Estos grupos informales se pueden tener un impacto significativo en una cultura organizacional y pueden darle más relevancia al funcionamiento de los grupos formales, porque de esta manera es donde el líder puede influenciar y puede reconocer, aprovechar la influencia de estos grupos para formar un grupo de trabajo y que ya trabaje de una manera más cooperativa, de una más organizativa y tenga una estructura. Yo les vengo a explicar sobre los roles, las normas, estatutos, tamaño, cohesión, que veremos más adelante con las propiedades. Aquí tenemos un conjunto de patrones de comportamiento esperado atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en la unidad social. Tenemos la identidad de rol, se refiere precisamente a los patrones de comportamiento que van ligados a cada rol y que son asumidos por el individuo. La percepción del rol en punto de vista de cómo se supone que hay que actuar en una situación dada, las percepciones las obtenemos de los estímulos que provienen de lo que nos rodea, por ejemplo, amigos, televisión, los libros y las películas. Los conflictos de los roles. Cuando un individuo es confrontado por expectativas divergentes de roles, el resultado del conflicto de roles es existente cuando un individuo se da cuenta que el cumplimiento de lo que requiere un rol es más difícil de cumplir con otro rol. ¿Cuáles son los roles que nos pueden encontrar a un grupo de trabajo? Bueno, hay muchos roles que se pueden encontrar mucho de trabajo. Los más efectivos que son los más comunes. El líder tiene una gran responsabilidad de guiar a un grupo, de motivar a trabajar a los miembros de un grupo para tener un objetivo común entre todos los miembros. Tenemos la parte creativa. El creativo es la persona que aporta nuevas ideas, nuevas estrategias, implementos, que siempre está buscando la forma de hacer las cosas correctas. El analista es un grupo de personas que recopila la organización, interpreta la información que se puede recopilar del grupo para ayudar a tomar decisiones informadas. El analista tiene una gran atención al detalle, de capaz de detectar errores y omisiones. Eh, Tenemos el negociador. El negociador es un grupo de personas que representa al grupo en las negociaciones con otras partes. Es responsable de defender el interés del grupo y llegar a un acuerdo beneficioso para todos. El negociador tiene que ser un buen comunicador, tanto como escritor, para poder transmitir argumentos de propuestas y de manera clara. El motivador. El motivador es un grupo de personas que está dispuesto a motivar a los miembros del grupo para que alcancen el máximo potencial, entusiasmo positivo, que sea un ambiente muy agradable, amistoso y productivo. También son estándares aceptables del comportamiento que comparten los miembros del grupo. Desde el punto de vista de un individuo, le comunican lo que se le espera de él en estas situaciones dadas. Cuando son por acuerdo y aceptadas por el grupo de las normas, actúan como un medio para influir en el comportamiento de los miembros con un mínimo de control externo.
Las normas de asignación de recursos, por ejemplo, la asignación de trabajos difíciles y la distribución de recursos y salarios o equipo. Normas de presentación, las normas de desempeño, claves específicas de intensidad con que hay que trabajar, cómo hacer el trabajo, qué nivel de producción por lograr. Estas normas son poderosas en extremo y afectan el desempeño a los empleados individuales. Son capaces de modificar la manera significativa de pronóstico del rendimiento que se basará tanto solo en la actitud del trabajador y su nivel de motivación. Las normas de acuerdo social, por ejemplo, con cuáles los miembros se pueden utilizar el grupo, almorzar o hacer amigos o en el trabajo o afuera de este. Aquí vemos el estatus, posición o rango social definido que los demás dan a los grupos o a los miembros de alguno. ¿Qué características determina el estatus? De acuerdo con esta teoría, las características de la estatus la diferencian en las características de este generan jerarquías interior de los grupos, el poder que una persona ejerce sobre los demás, la capacidad de la persona de contribuir al logro de metas para tener en un equipo, qué metas se ofrecen dentro de un equipo para lograr este alcance. En las siguientes partes el tamaño. El tamaño de un grupo afecta a su comportamiento general, pero el efecto dependerá de las variables que se consideren grupos grandes de 12 o más o grupos pequeños. Los grupos pequeños son mejores obteniendo algo productivo con un insumo, son aproximadamente 7 miembros y tienen más eficiencia para ponerse en acción. La pereza social es la tendencia por la que los individuos hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva. Probablemente la causa social se deba a que la creencia que el resto del grupo no trabaja, lo que es justo que todos sean responsables, trabajar en el equipo, que todos los individuos piensen en su contribución, pero no puede medirse dándose que una reducción de eficiencia. Tenemos la cohesión. La cohesión es el grado de que sus miembros se vean atraídos uno con otro y estén motivados para permanecer en el grupo. Esto está relacionado con la producción del grupo y relación con la cohesión y la productividad dependen de las normas relacionadas con el desempeño que pueden estar estos establecidos en el grupo. También hablaremos un poco sobre la toma de decisiones en grupo. La creencia de que dos cabezas piensan mejor que una ha sido aceptada desde hace mucho tiempo como un componente básico de los sistemas jurídicos de los países de Norteamérica y muchos más. Las fortalezas de la toma de decisiones grupales. Los grupos generan información y conocimientos más complejos. Al sumar los recursos de varios individuos, los grupos hacen más aportes al proceso de decisión. Además de aumentar las aportaciones, los grupos introducen heterogeneidad al proceso de toma de decisiones, es decir, que ofrecen más diversidad. También esto quiere decir que en un grupo las decisiones se toman teniendo en cuenta muchos puntos de vista. Debilidades de la toma de decisiones en grupo. A pesar de las ventajas mencionadas, la toma de decisiones grupales tiene sus inconvenientes. Consumen más tiempo porque es común que los grupos tarden más en llegar a una solución que si fuera una sola persona. Hay presiones por la conformidad en los grupos, el deseo que tienen los miembros de ser aceptados y considerados un activo del grupo ocasiona que repriman cualquier desacuerdo. Las discusiones del grupo pueden ser dominadas por uno o algunos miembros. También tenemos la eficacia y la eficiencia. El que los grupos sean más eficaces que los individuos depende de los criterios que se utilicen para definir la eficacia. En términos de exactitud, las decisiones grupales, por lo general, son mejores que las de los individuos promedio del grupo, por menos que los criterios del miembro más acertado. Después de haber estado escuchando todo esto, tal vez llegamos a hacernos la pregunta de cómo se puede mejorar el trabajo del equipo en un grupo de trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el trabajo en equipo en un grupo de trabajo. Algunas de ellas son establecer objetivos claros y específicos.
O sea que cada miembro del grupo sepa cuáles son los objetivos del grupo. También definir roles y responsabilidades. Cada miembro del grupo tiene que tener su rol, tiene que tener sus responsabilidades. También se tiene que fomentar la comunicación abierta y efectiva, la cual es la base del funcionamiento de un equipo de trabajo. Tenemos crear un ambiente de confianza y respeto, porque sin la confianza y el respeto, un grupo no puede funcionar. Otra cosa que ayuda es celebrar el éxito. Cuando un grupo logra su objetivo, es bueno celebrar el éxito y así todos se van a sentir bien. Hablemos un poco de la comunicación. La comunicación es el vehículo para asegurarse de que todos sus miembros miran en la misma dirección, cooperan, se apoyan, se compenetran, tienen buena relación y mantienen un clima laboral idóneo. Después de haber visto todo el video, podemos llegar a la conclusión que los grupos son personas con objetivos en común, que tienen un sentimiento de identidad, organizados y con valores compartidos, que mantienen unas relaciones personales mínimas y que tienen un flujo de comunicación continuo. Otra conclusión puede ser que los grupos ofrecen un vehículo excelente para llevar a cabo muchas de las etapas del proceso de toma de decisiones. Son una fuente tanto de aliento como de profundidad para recabar información. Si el grupo está compuesto de individuos con antecedentes diversos, las alternativas generadas son más extensas y el análisis más crítico. En una decisión grupal, cuando se toma el acuerdo de la solución final, son más las personas que dan apoyo y la implementan. Muchas gracias y por favor déjanos en un comentario tu opinión sobre los grupos de trabajo. Aquí te dejamos algunas preguntas para que uses como base. Conforme a tu experiencia en los grupos de trabajo, se establecen claramente los objetivos, la comunicación es clara, fluida, precisa, se toman las decisiones en consenso o cuál ha sido tu rol en los grupos de trabajo.